Bienvenidos a Historia y Arqueología. Viajamos hasta la localidad de Mogarraz, en Salamanca, para descubrir un lugar lleno de encanto, historia y muchas caras. Impresiona, sin duda, más si se desconoce por qué cientos de rostros de tamaño considerable decoran las vetustas casas de Mogarraz, el pueblo de los retratos. Caminar por sus estrechas calles empedradas, entre antiguos edificios medievales construidos en piedra, mientras sus miradas parecen vigilar cada uno de nuestros movimientos. Resulta un tanto inquietante, al menos, al principio. La localidad salmantina de Mogarraz se halla inmersa entre los tupidos bosques de la Sierra de Francia. Su aislamiento ha favorecido a que sea una de las poblaciones que mejor ha sabido conservar su arquitectura y tradiciones. Los primeros documentos de la villa datan del siglo XII, época en la que el territorio fue repoblado por franceses llegados con el conde Raimundo de Borgoña, casado con la infanta y futura reina doña Urraca. De aquí las claras referencias en la toponimia local: Río de Francia, Peña de Francia o Sierra de Francia. Declarada conjunto histórico-artístico en 1998, la villa de Mogarraz ofrece al paseante un entramado de callejuelas y pasadizos salpicado de escudos pertenecientes a viejos linajes e incluso a la temida Inquisición, originales dinteles con grabados religiosos, cruceros y fuentes. Al igual que en otras poblaciones de la sierra, su casco urbano se ordena hacia arriba y hacia abajo a partir de la calle principal. Característico de Mogarraz son sus casas serranas con típicos entramados de madera, piedra y adobe, algunas de hasta 4 pisos de altura. Acercándonos a la zona más antigua de la localidad, donde algunos edificios, tristemente, apenas logran mantenerse en pie, otro nuevo detalle llama la atención: los dinteles de las casas, que comienzan a lucir labrados y dibujos muy singulares. Muchos de ellos fueron, en el medievo, el hogar de judíos conversos que, tras huir del sur, alcanzaron este rincón de España con la necesidad de demostrar su fe en el catolicismo. De ahí que muchos de los símbolos sean marianos y dominicos. Como ya hemos comentado anteriormente, si algo llama poderosamente la atención en Mogarraz es la exposición de retratos que adornan las fachadas de las casas en las que habitaron los lugareños retratados. La historia dice que, en 1967, un gran número de vecinos de Mogarraz necesitaban renovar su carné de identidad, y para ello precisaban de fotografías nuevas. Un fotógrafo aficionado del pueblo llamado Alejandro Martín Criado se ofreció a hacerlas, y los negativos de aquellas instantáneas quedaron durante años olvidadas en un cajón. Ya fallecido este, su viuda los encontró por casualidad, y también por casualidad lo comentó con el artista local y profesor de la Universidad de Salamanca en Bellas Artes, Florencio Maillo, quien lo tuvo claro desde el principio: aquello tenía que convertirse en algo más grande. Pasaron algunos años en los que el pintor se mantuvo ocupado en estos quehaceres sin compartir con nadie cuál era el fin. No fue hasta 2012, y ante la mirada atónita de sus vecinos, que se descubrieron los 388 retratos pintados sobre planchas de latón colgados en las paredes del pueblo. Con los años, la colección se ha ido ampliando, que hasta ese momento habían estado tapados con bolsas de plástico. No solo los habitantes de Mogarraz quedaron encantados, también los curiosos y viajeros que, desde entonces y más que nunca, incluyen Mogarraz en su ruta por esta zona de Salamanca.
Hoy lucen en las fachadas de las casas particulares y en las de negocios, en las de la torre vigía del pueblo y en las de la propia iglesia. Todos revelan así quiénes fueron aquellos vecinos que una vez, muchos, aún en la actualidad, vivieron allí. La Plaza Mayor de Mogarraz es uno de los lugares con más encanto que ver en esta bella localidad, que es el corazón y el lugar más animado del pueblo ya que es el punto de encuentro de todos sus habitantes y turistas. En la Plaza Mayor se ubica la Casa de las Artesanías, un museo etnográfico que cuenta con una exposición gratuita muy interesante de trajes bordados de época, trabajos en cuero y joyas de oro y plata fabricadas por los maestros artesanos del municipio. En nuestro caso, no pudimos entrar a visitarlo debido a que estaba cerrado por alguna reforma. Si vais a visitar este pueblo durante los meses estivales, la Plaza Mayor es parada obligada para tomar algo en las terrazas de sus bares y restaurantes. Hoy Mogarraz, el pueblo de los retratos, está habitada por apenas 300 habitantes que contemplan cómo su pueblo continúa irradiando esa esencia medieval a pesar del paso del tiempo. No es de extrañar que pertenezca al grupo de pueblos más bonitos de España, y que además fuera declarado conjunto histórico-artístico en 1986. Lo mejor es perderse por sus calles, que se retuercen sin ton ni son formando un trazado de lo más irregular. Pararse en sus detalles, en sus balcones floreados y en el esgrafiado de algunos de sus edificios y dejarse embaucar. Al final del día, probablemente uno acabe planteándose cómo es vivir en un lugar así, donde reina el sosiego.
La zona era rica en castaños por aquella época, así que fue la madera utilizada para las estructuras, que durante mucho tiempo permanecieron ocultas tras la cal o, tiempo más tarde, tapadas por chapas reutilizadas de bidones para evitar su deterioro. Ahora vuelven a relucir para deleite de quienes se acercan a conocer el pueblo. Esas estructuras marcan la división de los edificios. Casas en su mayoría con un mismo reparto de los espacios, en la parte de abajo solían encontrarse la cuadra, gran parte de la población era arriera, así que poseían animales de carga y la bodega. Y es menester aquí hacer un inciso. Mogarraz pertenece a la ruta del vino de la Sierra de Francia, donde la uva rufete es la gran protagonista, y esto ya era así en el siglo XI. Por lo tanto, gran parte de los vecinos hacían su propio vino, que después consumían y o vendían. Sobre la bodega, las dos plantas principales de la casa, y por último, el desván. tienes tiempo, dinero y ganas de hacer turismo por la provincia de Salamanca, te recomiendo que hagas una parada en este magnífico lugar lleno de naturaleza, historia y mucho encanto.
Dicho esto, cuando vayas al pueblo, no te olvides de visitar la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves del siglo XVI con su torre campanario del XVII, la ermita del Humilladero del siglo XIII junto a la cruz de los judíos del siglo XVII que ya has podido ver al principio de este vídeo y el Museo Etnográfico o Casa de las Artesanías situado en la Plaza Mayor si está abierto. Muchas gracias por acompañarme en esta apasionante visita por la localidad salmantina de Mogarraz. Hasta pronto.